nos va a ministrar con un canto que así como fue de bendición para mi vida, sé que será para ustedes en el nombre de Jesús. Pasa adelante, mi querida Rosy. Ella es una niña del Ministerio de Niños, amén, y que en el nombre de Jesús puedan ser ministradas por el poder de su amor. Amén. En el nombre Gloria de Jesús. a Dios. Les comento que nuestra amada Rebe es la encargada de la escuela de niños allá en la iglesia. Faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y que miraba en la cocina, no encontraba leña, ni fuego ni grasa. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba, faltaban amigos. Apenas unos enemigos, ciertos compradores se aproximaban. Y ellos así hablaban: queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba, viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Dios la veía llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Ven, dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia. A partir de ahora traigan más vasijas, porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío le está quemando, el granero vacío le está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios cobrando. Ahora, ahora. Dios la veía llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Ven, dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia. A partir de ahora traigan más vasijas, porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar. Viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no
gracias. Dios la bendiga. Amén, qué lindo. La gloria historia sea de para la el viuda. Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. El tiempo con mi hermana Ani. Dios les bendiga. Es la historia de la viuda, de la multiplicación del aceite, cuando el profeta llegó y hubo multiplicación. Así que si alguien está pasando por escasez de algo, creámosle a Dios, que así como Dios obró milagro con esa viuda, escasez de paz, escasez de tranquilidad, escasez no solo de cosas materiales, sino escasez de todo, de sabiduría, de entendimiento, de tantas cosas, porque muchas cosas podemos tener, pero podemos estar escasas de fe, de esperanza. Así que recibámoslo en el nombre de Jesús, Dios usando a una niña para contarnos la historia de la viuda y la multiplicación del aceite. Así que a llenar las vasijas, llenemos nuestras vasijas y el Señor multiplicará todo. Les amo, les bendigo y ahora tenemos el tiempo con la LIC. No sé si me escuchan bien. Sí, le escuchamos. Buenos días a todos, qué bendición poder reunirnos esta mañana. Yo traigo hoy la historia de una viuda que ni aceite tenía. Imagínense cómo está la situación. Gracias a Dios por el privilegio de compartir esta reflexión el día de hoy. No sé si tienen idea, pero les cuento que han transcurrido 13 meses, 16 días, desde aquel domingo 15 de marzo en que se oficializó la entrada del COVID a nuestro país. Santo Dios. En esa fecha, la vida de todos cambió de una manera abrupta y radical. Nos acechó, pero solo durante un tiempo. Pues eso fue exactamente lo que le pasó a la mujer en la que vamos a reflexionar por unos minutos el día de hoy. La reflexión la he titulado En el lugar exacto, a la hora exacta. En 5 versículos, Lucas en el capítulo 7 narra el recorrido de 2 grupos que caminan en direcciones opuestas. El primer grupo va hacia Naín, va riendo, va platicando, va compartiendo. ¿Sabe por qué? Porque seguían a Jesús y donde está Él hay esperanza, hay gozo. Lucas 7:11 nos dice, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Ellos estaban saliendo de Cafarnaúm, venían de haber presenciado, no sé si el día anterior o en esa madrugada, cómo el Señor le restablece la salud al centurión. Entonces imagínense cómo vienen de cañones todos, ¿verdad? Con ganas de ver milagros, con ganas de hacer milagros y ver manifestarse el poder de Dios. Quiero abrir el primer paréntesis de esta mañana, porque me llevó a reflexionar en nuestro grupo de intercesión urgente. Y aquí encontramos un ejemplo de intercesión urgente que mueve al Señor para que obre a favor del siervo, del centurión. Evelyn, ¿nos haces favor? Dice Lucas 7, 3 al 5. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. No cierres tu micrófono, Evelyn, por favor. Les quiero leer la nueva versión internacional. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, los ancianos, ¿verdad? Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. ¿Cuál es la siguiente oración del versículo 6, Evelyn?
y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Continúa? Amén, ahí. Nos podemos ver que al oír la referencia, el testimonio que los ancianos dieron de este centurión, hizo que Jesús inmediatamente fuera en auxilio del centurión. Y esto me hizo recordar aquel refrán de obras son amores y no buenas razones. El amor verdadero se expresa con acciones más que con palabras. Y es una exhortación a la coherencia entre las palabras y los actos. El Señor es un ejemplo, un paradigma perfecto de lo que es la coherencia. Él hablaba y lo que hablaba lo hacía. Recordemos en el sermón de la montaña cuando él dice: ustedes aman a sus amigos, perfecto, eso lo hacen hasta los malos. Yo quiero que amen a sus enemigos. Luego 12, 13 capítulos después, cuando se están echando suerte sobre su ropa en la cruz del Calvario, él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Las exhorto, hermanas, las hijas de Dios debemos de ser coherentes. Eso es lo que pide del Señor de nosotros. Bueno, cerramos paréntesis. Van a Naín. Naín no era una ciudad importante, era un poblado cerca de Nazaret, a 52 kilómetros de Cafarnaúm. O sea, este grupo de discípulos del Señor y esta gran multitud por lo menos iban a caminar 10 horas bajo el sol. Pero el Señor y los que nos siguen somos fortalecidos en el Espíritu. El otro grupo venía saliendo de Naín. En esta comitiva todo es tristeza, se escuchan sollozos, lamentos de quienes han perdido un ser amado. Una mujer vestida de luto avanzaba lentamente. Desgraciadamente ya conocía el camino al cementerio porque ya había enterrado a su esposo. Lo que la consolaba en ese momento era que tenía al menos un hijo varón, ese hijo único que ahora la muerte le arrebataba. Los dos grupos continúan su camino, unos gozosos y otros desconsolados. De repente se encuentran frente a frente, en el lugar exacto, a la hora exacta. Piensen si alguno de los dos grupos se hubieran adelantado o retrasado. Este encuentro maravilloso no se habría dado. Los amigos, Jesús y sus discípulos hubieran seguido su recorrido y los dolientes hubieran seguido su recorrido al cementerio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el Señor, el soberano, tiene el control de todo? Si hubieran seguido el camino, no hubiera pasado nada. Pero es maravilloso ver cómo nuestro Dios demostraría que Él es el soberano. Y Él tiene el control sobre salud, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el tiempo y aún sobre ese mismo encuentro que se va a dar en ese momento. Sonia, ¿nos puede leer 2 veces Lucas, por favor, 7:12? Con mucho gusto. Lucas 7:12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Lo leo por segunda vez. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Miren qué exacto el lugar. Entrando Jesús y ellos saliendo. En ese instante, esas dos comitivas están a punto de presenciar algo totalmente inesperado que nunca había sucedido en esa ciudad ni volvería a suceder. Van a ser testigos de 5 acciones que el Señor lleva a cabo. Lucas narra:
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el bastidor de madera entretejido con tiras de lino y dio una orden. Primera acción, la vio. Yo sé que nosotros como mujeres hemos sufrido muchas veces el ser ignoradas, no digamos en el trabajo, aún en la familia. Pero Dios no nos ignora, hermanas. Él la vio, no la ignoró. Pudo hacerse a un lado, pudo bajar la cabeza en actitud de respeto o simplemente ver pasar el cortejo. No, él posó su mirada en ella. ¿Y qué vio? A una mujer que le dolía el alma, vestida de luto y con sus ropas rasgadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado ropas rasgadas? Job, David, bueno, sin número de personajes bíblicos. El acto de romper, rasgar las ropas se llama kriá. Ese acto expresa la amargura por la pérdida de un ser amado y sobre todo la aceptación de la muerte. Es una antigua señal de luto de los judíos. La kriá es obligatoria para 7 parientes cercanos: papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija y esposo o esposa. Se hace de pie. Se inicia del lado del corazón, haciendo un corte con un pedernal, un pequeño corte, y luego se procede a rasgarlo con las manos. Se hace del lado del corazón, se hace en el centro y se hace del lado izquierdo. La cría es una expresión externa de las emociones internas que produce la separación. El significado de la cría es que le han arrancado de la vida a un ser amado y por lo tanto han creado un vacío. Camino a la tumba se recita el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a esperanza mía, Dios mío, castillo mío. Ya ustedes lo saben. Y al finalizar, miren, algo importante. Al finalizar el sepelio, se acostumbra a dirigirse a la salida del cementerio por un camino diferente al que entraron, para simbolizar que la vida continúa a pesar de la separación del ser amado. Cierro paréntesis. El Señor vio a una mujer enlutada con la ropa desgarrada, vio un rostro lleno de aflicción y de congoja y de desconsuelo. Pero él sabía lo que estaba por venir, un futuro sombrío e incierto, ya que de ahora en adelante la viuda dependería de la caridad de parientes y vecinos. Jesús, percibiendo la situación de indefensión que le esperaba, se ocupará no solo de su presente, sino de su futuro. Esa es una palabra preciosa. El Señor no solo ya se preocupó de nuestro presente aquí, no solo se preocupó de eso, ya nos tiene una morada en el cielo. Así que es una gran bendición, pues Él se ocupó del presente y del futuro de esta viuda. Hermanas, qué bendición tenemos un Señor que mira nuestra angustia, tristeza, enfermedad, desconsuelo, y solo usted sabe qué la aflige ahorita, en este momento que me esté escuchando. Ahí está esa aflicción, pero tenga fe, siéntalo. Él está ahí a su lado, como el Jehová de Isaías 40:10. Él está a su lado. Primera acción, la vio. Segunda acción, se compadeció de ella. Por supuesto, Jesús no era insensible. No, él no era insensible. Él coexistía con leprosos, ciegos, paralíticos, endemoniados, viudas, huérfanos, prostitutas, que se acercaban siempre a pedirle algo. Pero esta viuda no tenía ni siquiera ánimos de abrir la boca. Hermanas,
en la situación de pandemia en que estamos viviendo, no debemos dudar ni un momento de su compasión, pues somos nada más y nada menos que la corona de su creación y Él nunca nos va a abandonar. Tercera acción, recuérdense, le habló, se compadeció de ella, y la tercera, le habló diciendo, no llores. Familiares y amigos le dirían, lo siento mucho, mi más sentido pésame, lo que dicen tanto, su hijo pasó a mejor vida, y en el mejor de los casos, cuente conmigo. Pero aquí aparece aquel que tiene autoridad divina diciendo, no llores. ¿Cuántas personas se molestarían y pensarían cómo se atreve a decirle que no llore a una madre que va a enterrar a su único hijo? Obviamente ninguno de los dolientes sabía que él era el único que en tales circunstancias podía convertir su llanto ¿en qué? En gozo, como lo ha hecho con usted y conmigo en innumerables situaciones y momentos de nuestra vida. Cuarta acción, tocó el bastidor donde trasladaban el cuerpo. Jesús se acercó y tocó ese bastidor. Él hizo algo que un judío religioso tradicionalista jamás habría hecho: tocar algo que estaba contaminado por un cadáver y que lo inhabilitaría por 7 días. Pero ¿saben una cosa? A Jesús no lo pudo contaminar ni el pecado, mucho menos lo va a contaminar una estructura de madera. No, hermanas, ese es nuestro Señor. Noten que la acción de tocar el bastidor era algo tan inusual que los que lo llevaran se detuvieron inmediatamente. No estaban acostumbrados. Cuando iba un cadáver, solo los 7 familiares cercanos van cerca, todos los demás van retirados, porque después de regresar del entierro, están por un día inmundos y se tienen que bañar en la noche y hacer ciertos rituales. Pero nuestro Señor ni el pecado pudo con él. Quinta y última acción, la más fuera del lugar, totalmente fuera del lugar. Y los presentes, asustados, le dio una orden a un cadáver. Le dio una orden a un cadáver. Joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Los ojos de todos los que estaban presentes no lo pueden creer. El joven se sentó a la voz de Jesús. A nosotros ahorita esto no nos sorprende, porque vimos al Señor calmar el mar. ¿Sí? Vimos al Señor resucitar a la hija de Jairo. Vimos al Señor ahí. ¿Dónde lo vimos? Aquí lo vimos. Aquí está eso. Esa es una realidad en nuestra vida. Ellos no sabían. Estaban empezando a tener esa relación con el Señor. Las invito a que leamos la Biblia para ver las grandes cosas y portentos que ha hecho el Señor. 5 acciones, 5 preciosas acciones que debemos de tener presentes. Siervas, en los momentos de desánimo que te pueden embargar dadas las circunstancias y lo que estás viviendo, recuerda, Él nos ve, se compadece, nos escucha y nos responde. Y es una realidad en nuestras vidas ese Juan 16:20. Jesús le dijo a sus discípulos, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nadie mejor que Jesús para sanar un corazón herido. Y ahorita quiero hacer un llamado a la reflexión. La muerte física no nos debe inquietar.
una verdadera hija de Dios. No nos debe de inquietar. Hoy me toca a mí, mañana a usted. Hoy a usted y mañana a mí. Si nacemos, estamos preparados para morir. Que no nos inquiete la muerte. No es amiga, no es amiga, es enemiga, pero ya fue vencida en la cruz del Calvario. Lo que debe preocuparnos es si tenemos papás, hijos, hermanos, familiares, amigos que están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, porque han rechazado el mensaje de salvación. Para un no creyente es muy triste la muerte, porque no tiene esperanza. Todo termina al dejar el cuerpo a resguardo en el cementerio. Y por eso se aceptan esos gritos, ese quererse meter en la caja, que me entierren, ya qué voy a hacer, ya no voy a vivir. Sí, porque ya no hay esperanza. Y para una hija de Dios no puede haber nada más triste y doloroso que el fallecimiento de un ser amado que no haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, haciendo vano e inútil el sacrificio del Calvario. Con esto deseo motivarlas, retarlas a realizar la gran comisión a tiempo y fuera de tiempo. Aquí la salvación y la perdición es cosa de eternidad. Tenemos que ocuparnos en eso. Y ya para finalizar, deseo compartirles una inquietud. No sé si alguna de ustedes puede compartirnos qué significó que se rompiera el velo del templo, el lugar que separaba el lugar santísimo del santo. No sé si alguien puede decirnos algo al respecto. Su micrófono, hermana Anita. Gracias. Creo que tengo que ser bíblica y me gustaría llevarles para esta respuesta Amén. a Corintios capítulo 3 y el versículo 16, segunda de Corintios. Y me gustaría tomar eso y luego explicar lo que humanamente yo creo. Pero es mejor ir a la palabra. Estamos en segunda de Corintios capítulo 3 y el versículo 16. Y esto es para hoy, porque la palabra de Dios es para aquí y para ahora. La palabra de Dios es un presente continuo, como siempre hemos compartido. Y dice del versículo 15 en adelante: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando el velo se rompió, espiritualmente se rompió cuando el Señor Jesús nos dio la victoria en la cruz y dijo consumado es, y se rompió el velo. Humanamente lo estoy compartiendo como Ani, me imagino que la Lic lo va a compartir después sobre el estudio que ella tuvo. Se rompió el velo porque en ese momento todos los ojos de los que estaban viendo vieron que él iba a ascender al cielo. Y esto me trae cuando Esteban también vio los cielos abiertos y descendían los ángeles. Creo que al romperse el velo hay un libre acceso directamente
al trono de la gracia, y por ello los que intercedemos creemos en fe eso, que venimos y traemos. No puede ir lo uno sin lo otro, porque en el espíritu todo va amalgamado. Cuando intercedemos y traemos una petición, creemos fielmente que el Señor tiene cielos abiertos para nosotros y que directamente suben los ángeles y llevan directamente las peticiones, porque hay un acceso directo al Padre. Y cuando dice acá, pero cuando ellos se conviertan al Señor Jesús, el velo será quitado. O sea, es que aplicándolo a la gran comisión, como dice la LIC, porque es nuestro deber, ay de nosotros si no hacemos lo que Él nos ha dado a hacer. Entonces, tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo de Dios para que cuando le hablemos a X o Y persona, sea el Espíritu Santo de Dios el que le quite ese velo. Porque dice, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Ya del cielo ya se quitó y nosotros podemos mirarle cara a cara. Físicamente quizá no lo podemos ver porque nadie que lo vea viviría, como dijo Moisés, pero por la fe nosotros cerramos los ojos y yo veo al Padre, al Señor Jesús a la diestra de Él, al Espíritu Santo de Dios aquí a la par de nosotros, porque ya los ojos, oiga, y esto es importante, Efesios 1, 18 y 19, los ojos del entendimiento han sido alumbrados por el Espíritu Santo de Dios. Por ello es que es importante. Hay mucha gente que está, bueno, ahora ya ni en las congregaciones está, porque ya ni están, pero hay mucha gente que está con el espíritu de religiosidad, que se está hablando esto y no están entendiendo nada. Y lamentablemente estamos en ese tiempo. Mucho pueblo que religiosamente vivía como de costumbre y venían a los servicios, pero sin tener entendimiento. Por ello, cuando la palabra de Dios nos dice en Salmo 32, 8, y les haré entender y les enseñaré el camino en que deben de andar, porque es el Señor que automáticamente rompió el velo para que directamente nosotros como sus hijos tengamos directamente al trono de la gracia, de donde viene el oportuno socorro. Y no podemos decir, Señor, yo no puedo hacer la gran comisión. ¿Y saben cuál es lo peor de los hijos de Dios? Que somos solo excusas. Ayer hablaba con una pastora y me decía, ay, hermana, es que todos los martes más de algo me sale. Pues sí, le decía, Satanás siempre va a venir el día martes a robarle a usted la bendición de estar en el discipulado, porque entonces se va a cumplir lo que él vino a mentir, robar y destruir. Y ahora usted tiene, ¿cómo está usted ahora en su alma? Pues estoy mal, me decía. Y entonces no persevera. El estudio que vimos hace 15 días, perseverar y esperanza. El que no persevera no va a alcanzar. Y como hijas de Dios, ahora quizá podemos hacernos los quites, pero delante de Dios nosotros no vamos a poder hacernos los quites. Como decía la Liki, y lo anoté perfectamente bien acá, que lo voy a buscar, donde decía que tenemos que accionar. El amor verdadero se expresa con acción, dijo ella. Y lo anoté y hasta le puse un asterisco, porque realmente si nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo, tenemos que manifestarlo con hechos. No es dándole cosas, no. A veces las cosas se tienen de una de otra manera. Es dándoles ese pan espiritual que mucha gente necesita. Así que si el velo está roto, está libre acceso al Padre, podemos nosotros entrar directamente al trono de la gracia y reedificar las ruinas antiguas, los asolamientos primeros de muchas generaciones. Mire, es que eso del velo roto es extenso, porque es edificando también nuestro templo, que se recuerdan que era el inicio de este año. Cuando nosotros vemos el cielo abierto, es directamente, y entonces viene su gloria, su favor, su misericordia. Ayer compartí en el grupo de Éboras algo de enciende una luz y hazla brillar, para las que
se preocupan un poquito de ver qué ponemos, en serio, viene la luz de una manera sorprendente porque el velo está quitado. Y entonces usted está en la luz. Y entonces en su presencia usted va a tener plenitud de gozo. Y etcétera, etcétera, porque este tema sería muy amplio, Lic. Sí, bueno. Lo que quería compartirles para finalizar es una inquietud. Se recuerdan que el cría era el acto de rasgar la ropa como expresión externa de las emociones internas que produce la muerte de un ser amado. Era obligatoria para 7 parientes, empezando por papá y mamá. ¿Se recuerdan que cuando Jesús entregó el Espíritu, se rasgó la cortina del templo de arriba abajo? Sí. Para dar una idea de lo extraordinario y lo que dice la historia, no la Biblia, quiero compartir esto. Para dar una idea de lo extraordinario del hecho, el historiador judío romano Josefo Flavio, que nació en el 37 después de Cristo, decía que ni siquiera 2 caballos unidos de cada lado habrían podido romperla. Su mantenimiento era muy difícil, pues tenía 20 metros de alto, 10 metros de ancho y 10 centímetros de espesor. Para poderla enrollar y desenrollar eran necesarios alrededor de 60 hombres. Con el rompimiento del velo, como nos ilustraba mi hermana Anita, además de significar que tenemos acceso libre a su presencia, comparto mi inquietud. El rompimiento del templo no sería la cría de Dios. Ese momento en el que Dios se dio el permiso de hacer evidente el dolor que estaba sufriendo, de ver a su hijo escarnecido, torturado, expuesto públicamente, cuando él sabía que el gran pecado de Jesús era haber sido obediente a él. Así que se los dejo como inquietud. Yo pensaba, Dios sufrió y nos lo manifestó rompiendo el velo del templo de arriba abajo. Esa manifestación que fue un abrir para nosotros para acceder a la presencia del Señor fue la manifestación, yo pensaría que la más grande que pudo tener el Señor, Dios, al ver a su hijo morir en la cruz. Que Dios nos bendiga a todas. Gracias por su atención y participación. Y gracias, doña Anita, por facilitarme la mente y el alma de sus discípulas. Que Dios los bendiga a todas, hermanas. Gloria a Dios. Quiero también sumar algo en relación a que cuando alguien tocaba a un muerto era inmundo. Cuando estuvimos en el Monte de los Olivos, y aquí no me dejará mentir Martita, que está en Denver, Colorado, que aquí la tenemos, aquí, gracias a Dios, Martita. Cuando estuvimos en Israel, nos explicaron, estuvimos en enfrente donde estaba la puerta de oro. Y entonces los enemigos de Israel lo que hicieron, según ellos, porque ellos no creen que ya el Señor Jesús vino, ellos creen que va a venir por primera vez. Entonces, enfrente de la puerta principal de ese templo hermoso, lo que ellos pusieron fue un cementerio. En relación a la historia que nos contó Lali, que nadie podía tocar porque se sentían inmundos por 8 días. Entonces la idea que los enemigos de Israel tienen, o sea, los árabes, es de que no puede entrar jamás el Señor Jesús, oigan, por esa puerta, porque entonces él sería inmundo y no podría sentarse en el sitial de honor que a él le corresponde. ¿Cómo tiene relación lo que usted acaba de compartir esto según la cultura?
con la realidad. Eso nos explicaron y me quedé sorprendida de ver hasta dónde el maligno estratege todo para que el plan original de Dios no se lleve a cabo. Pero como Dios es sorprendente, soberano, Él ya lo tiene, y el Cristo Jesús, ya sabemos, lo hemos estudiado, Él viene en las nubes por segunda vez. Entonces, Él viene y se van a abrir las puertas y va a entrar, no va a haber necesidad que pise sus pies en el cementerio que está allá en el Israel físico en este tiempo. Así que mire qué glorioso es, y tocó mi corazón, Lick, lo que usted nos hacía notar, de que le dolió al Padre de tal manera que se rompió el velo y dijo, ya, y me trajo a memoria cuando en el libro de Esther dice que ellos se rasgaban sus vestiduras cuando estaban en ese ayuno y estaban en silicio. Entonces, porque su corazón estaba lastimado, estaba herido. Yo creo que a nosotros eso nos debe de tocar lo más profundo de nuestro ser y tratar de serle leal y fiel a nuestro Señor, de cumplir lo que Él quiere que nosotros hagamos, y sobre todo que Él nos encuentre haciendo así cuando Él venga. Linda reflexión. Yo creo que estos pasos que nos dio la LIC, primero que Él nos mira, Él tiene compasión de tu necesidad, mujer, Él ya vio tu necesidad, Él mira, tiene compasión, y además te dice, ya no llores por eso. Y además Él viene y te va a tocar tu cabecita, va a tocar esa situación en la cual tú estás con esa aflicción ahora mismo. Si es un hijo tuyo, Él va a tocar a tus hijos, Él va a tocar a tu esposo, Él va a tocar tu provisión para que sea multiplicada por el canto que la niña cantaba. Y además, Él da la orden, porque cuando Él da la orden y le dice a ti, muchacho, te digo, levántate. Cuando Él da la orden es la culminación, porque su palabra, y apunte estas citas, Isaías 55:11, su palabra corre velozmente, no regresa vacía, cumple el propósito por el cual es enviada, porque Dios apresura su palabra para ponerla por obra, Jeremías 1:12. Entonces Él va a dar la orden, y por ello es cuando le rogamos y le suplicamos a Él por un milagro, y le decimos, Padre, por tu palabra que dice el Salmo 107:20, que dice, y envió la palabra y le sanó y le libró de la ruina. Y luego le aplicamos que la palabra no regresa vacía. Así que no importa las adversidades que usted esté atravesando, mi hermana, no importa esa situación, por difícil, por caótica que parezca, Él la ve, Él se compadece de usted, Él nos escucha y Él responde a nuestro clamor. Podemos aplicarlo con la canción que cantó la niña. Él vio a la viuda estaba necesitada porque iban sus acreedores. Yo creo que todos nos sabemos la historia. Iban los acreedores y querían quitarle todo. Pero Él, tan hermoso, que trae a memoria, porque la viuda le dice, yo soy la esposa de tu siervo. Y en este caso de lo que compartía la LIC, le decía, porque Él edificó una sinagoga. O sea que Dios toma muy en cuenta lo que usted hace para también otorgarle lo que usted quiere. ¿Eso lo había notado así usted? Porque a veces no queremos hacer nada y queremos que Dios ya haga todo por nosotros. Pero Dios lo que quiere es que nosotros también hagamos lo que debemos de hacer. Ni un vaso de agua queda sin su recompensa. Así que debemos de hacer lo que tenemos que hacer. Y hoy que el Señor aumente nuestra fe. Y yo creo que Rebe está lista ahí con una alabanza para luego ya hacer la oración final. Para que Dios aumente nuestra fe. Creo que estamos en tiempos caóticos y difíciles donde realmente solo estamos en las manos de Dios. Bendito sea Dios, que Él en su amor y misericordia nos ayuda, pero debemos de ser gente de fe inquebrantable. No importa si vivimos para Cristo y si morimos para Cristo. Vamos, Rebe, y luego hacemos la oración final.
fortalece.